Colombia ahora, el próximo tema aquí a Mano Limpia, siempre hablando de nuestra América Latina, ¿no? Temas internacionales y lo que pasa en la región, siempre aquí en el programa. Cristian Mancera está con nosotros, de nuevo, director de la tribunacolus.com. Muchísimas gracias, por estar aquí en el programa. Y vamos a hablar un poco de ese proceso de paz. Un invitado anterior a ti me decía, pero ¿cómo pueden hacer un proceso de paz en Cuba cuando Cuba fue el gestor de todas las guerrillas de América Latina y ahora, irónicamente, a esas alturas se está tratando de buscar la paz en Cuba? Bueno, eso ha sido lo más irónico de todo, sobre todo Cuba ha sido el facilitador no solamente de las FARC, sino del ELN, y ha generado una influencia nefasta en la política colombiana en los últimos 50 años. Hemos tenido gobiernos que han sido más hacia la izquierda, otros de centro, pero todos esos gobiernos que han tenido tendencia liberal de izquierda han sido en su gran mayoría influenciados por esta nefasta influencia socialista de Castro y sus secuaces, ¿no? Claro. Cristian, vamos a hablar un poco del proceso de paz, en qué etapa anda. Dice el presidente Santos que debe haber un acuerdo ya con las FARC pronto. ¿Compartes ese optimismo? Pues el presidente ha llamado a todos los colombianos a que nos la juguemos por la paz. Ha creado una comisión de la paz donde han invitado a ciertos sectores opositores, incluido el expresidente Álvaro Uribe, para que se unan, para que en esa etapa ya final se hagan los reparos necesarios para que el acuerdo quede tal vez, digamos, pulido, ¿no? Como que se haga como esa rectificación. Pero hay muchas cosas que se entran a analizar ahora, la dejación de las armas, el tema de los procesos judiciales en contra de la FARC, qué va a pasar con esto, el tema también de los pedidos de extradición por parte de Estados Unidos, en fin. Viene la etapa más complicada que es la rendición o la dejación de las armas y el tema de justicia y si va a haber efectivamente reparación y qué es lo que pasa con las víctimas. Creo que esa es la parte como el tema de las más complicada. Muy importante, muy complicado. El acelerar los acuerdos. Por ejemplo, Santos está diciendo que debe haber un acuerdo, que hay que acelerarlo para llegar a la paz. Perfecto. Por otra parte, Uribe dice que no. El expresidente Uribe, senador hoy día, dice no, hay que hacerlo con calma, no se debe acelerar para no firmar nada que vaya en contra de los intereses de la nación. Pero mira, Félix, hay dos cosas para reseñar. Primero que todo, el presidente Santos hace bien en llamar al país a que se una al tema de la paz. Creo que todos los colombianos queremos la paz. Pero por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe también tiene razón en el hecho de que no podemos firmar un acuerdo de paz que sea dañino para el país, o sea, que sea perjudicial, que estemos hablando de que vamos a legalizar a los jefes guerrilleros, vamos a eliminar peticiones de extradición, vamos a lavar grandes fortunas que han sido adquiridas bajo el negocio del narcotráfico, también bajo el negocio de la extorsión y el secuestro. Entonces, todo ese afán por parte de Santos es por satisfacer los intereses de la guerrilla, para fácilmente eludir esos requerimientos de la justicia, generar una impunidad rampante en el país y mandar un mensaje equivocado a los ciudadanos, sobre todo a las generaciones futuras, en donde vamos a ver que grandes criminales no pagan ni un solo día de cárcel cuando una persona por robarse un chocolate paga 2 años de cárcel, por ejemplo. Entonces creo que son escenarios que se vienen en este momento y que tanto el presidente Santos tiene razón en buscar que el país esté unido frente al tema de la paz, pero también el expresidente Álvaro Uribe tiene toda la razón en que no podemos agilizar un proceso solo por satisfacer los intereses oscuros de la guerrilla de eludir sus compromisos judiciales. Pregunto, Cristian, ¿qué pasa, por ejemplo, con los líderes de la guerrilla tradicionales que han estado, muchos de ellos con narcotráfico, decías tú, las manos manchadas de sangre? ¿Qué pasa con ellos en un futuro político? ¿Tienen el derecho de poder postularse y ganar una elección? Que además ha pasado mucho en América Latina. Han llegado muchos exguerrilleros a través de las urnas, han conseguido lo que no consiguieron en su momento a través de las armas, ¿no? Pero, ¿qué se hace con ellos? ¿Se les separa, se les castiga? ¿Qué se hace? No, lo que se tiene entendido durante lo que va a generar el proceso de paz es que se les va a otorgar inicialmente unas sillas en el Congreso como prácticamente entregadas a estos guerrilleros. No sabemos quiénes de la cúpula de la guerrilla de las FARC ocuparían estas sillas en el Congreso de la República. Tangencialmente no se sabe quiénes, puede ser Timochenko, puede ser Iván Márquez, no lo sabemos todavía. ¿Qué pasa con los crímenes? ¿Qué pasa con el pasado? ¿Qué los pasa con crímenes esas manos manchadas de van a sangre quedar totalmente en el olvido, o sea, es prácticamente borrón y cuenta nueva, lo que se busca con este acuerdo de paz. Lo que se busca en algunos sectores opositores y responsables con el tema del país es que aunque haya, digamos, un pago de cárcel, así sea 1 mes, 2 meses o algo simbólico para que no quede en el aire la idea de que estos criminales hicieron tanto daño al país, porque se va a quedar en el aire no solamente el tema de las víctimas, sino qué se le va a decir a la madre del soldado, a la madre del policía que su hijo murió a mano de las FARC y entonces hoy por hoy esos sujetos quedan totalmente en la impunidad. Y otra cosa para reseñar. La FARC niega de manera rotunda que ha reclutado niños durante toda su época que ha estado en la insurgencia, lo cual es una gran mentira. Entonces, para poder que el país
toma el proceso de paz en serio, debemos hablar con la verdad y el presidente Santos puede querer agilizar el proceso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos agilizándolo para qué? ¿Para realmente llegar a un acuerdo serio y contundente que garantice una paz duradera en el tiempo y estable? ¿O estamos garantizando un proceso de paz solamente para garantizar que la guerrilla de las FARC quede bajo una total impunidad y que no pague ni delitos por secuestros, extorsiones y mucho menos por narcotráfico? ¿Quién gana y quién pierde en todo esto? ¿Gana Santos, gana Colombia, gana la guerrilla? Si el acuerdo se firma dentro del contexto y como se está llevando actualmente, el gran ganador va a ser la guerrilla de las FARC, no va a ser el país. Vamos a ver un escenario en donde la guerrilla va a adquirir una cantidad de beneficios y adicional a eso el pueblo colombiano va a tener, como dice Juan Manuel Santos, que tragarse una cantidad de sapos, cantidad de obstáculos, simplemente por conciliar el país. Yo pienso que hay maneras de lograr eso y la guerrilla de las FARC debería ser un poco más inteligente en el sentido de buscar pagar algunos días de cárcel para mandar un mensaje de ejemplo y de garantía al país de que efectivamente el proceso de paz es serio, porque de lo contrario podemos estar ante escenarios en el futuro en donde colombianos que han sido víctimas de la guerrilla se armen y se vayan a la insurgencia también para exterminar a la guerrilla que se va a desmovilizar. Entonces no podemos seguir en ese círculo vicioso de violencia que nos ha caracterizado durante décadas, que un grupo se desmoviliza, otro grupo queda descontento y empieza un exterminio mutuo que sucedió en la época de la Unión Patriótica, se desmovilizó la Unión Patriótica y los paramilitares entraron a exterminar a este grupo político. Entonces me parece que el gran perdedor, como están las cosas en este momento, sería Colombia y no precisamente la guerrilla de las FARC. Y Juan Manuel Santos sale con la banderita de la paz diciendo yo alcancé la paz y reconcilié el país. Su legado político, y eso lo conversaba yo anteriormente cuando preguntaba por qué Obama ha hecho esto con Cuba. Mucha gente dice es su legado político, no hay reelección, quería hacerlo y eso es lo que él deja. Mira una cosa, Félix, que yo inclusive en estos días le mandé un Twitter al presidente Barack Obama y lo digo aquí abiertamente en el programa. Presidente Barack Obama, yo solicito y le pido como colombiano, a Simón Trinidad no se le puede liberar y no se puede liberar a los presos de las FARC que han sido extraditados aquí a los Estados Unidos porque hay soldados, hay policías que han muerto para encarcelar a esas personas y hay una intención manifiesta por parte de la FARC de que este enviado que envió desde Washington el presidente Barack Obama a la mesa de negociación, todo indica que se busca es precisamente quitar esas órdenes de extradición y buscar un eventual indulto de Simón Trinidad, lo cual sería una burla total al país, Félix, y eso es lo que no se puede permitir. Y yo le pido al presidente Barack Obama que, por favor, si esta gente no va a pagar un solo día de cárcel, pues que al menos se quede uno pagando los crímenes de los demás. El tema del ELN, hablamos siempre de las FARC. ¿Qué pasa con el Ejército de Liberación Nacional? El ELN ya pidió un garante, ha pedido un garante, creo que tengo entendido, si no estoy mal, Grecia creo que solicitó que fuera garante dentro del proceso de paz que ellos quieren adelantar con el gobierno Santos. A mí me parece que sería lo ideal, que si vamos a legalizar a este grupo guerrillero de la FARC, que lo hagamos de una vez con el ELN, que es un grupo que sea como sea, tiene su historia, es un grupo importante y queremos ya cerrar ese ciclo para que después que estos grupos se desmovilicen, sea que alcancemos un acuerdo de paz válido, no válido, o que nos guste o no nos guste, ya no habrá la excusa posteriormente para no poder atacar abiertamente a cualquier grupo insurgente en el país. Entonces, cualquier grupo remanente que quede ya serán delincuentes, narcotraficantes o mafiosos, y el Estado tendrá la obligación de perseguirlos sin la excusa que hay hoy por hoy de, no, es que son delincuentes políticos y entonces, pobrecito, no los podemos matar. No. Ya si se logra el acuerdo hay que lograrlo con la FARC y el ELN y Juan Manuel Santos tiene la obligación de impulsar y a facilitar ese proceso para que se cristalice también. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Cuándo se pudiera haber un acuerdo en todo Pues esto? también depende del ELN que también pues agilice también su parte, que se muestre como más abierto al diálogo para poder que se logre este acuerdo, porque ellos están pidiendo unos garantes, pero también es como un juego y juego por parte de Juan Manuel Santos y el ELN. Creo que es hora que también se pongan serios, se sienten a la mesa, hagan un acuerdo que sea válido y que podamos negociar también un acuerdo de paz con este. ¿Y en cuanto a las FARC? En el término de tiempo, Félix, si Juan Manuel Santos lo quiere legalizar, estamos hablando de que estamos hablando de final de año, de que Sí. si lo quieren agilizar rápidamente, ¿no? Además, porque también estamos hablando de que se vienen elecciones presidenciales, vienen elecciones de Congreso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por haberte tenido aquí en el programa. Cristian Mancera, abogado, periodista, eres director de la tribunacolus.com. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.